El nuevo episodio que está en pleno desarrollo en este momento, número 79, gracias a la gente que lo reproduce, gracias a la gente que lo comparte, porque es eso lo que finalmente logra que se siga difundiendo y que uno siga aquí motivado, preparando todo para echarle los cuentos, para participar, preguntándole a la gente, porque esto lo armo preguntándole a mucha gente. Esto me lo ha ayudado a armar mi señora esposa, la señora mamá, la señora Carolina, mamá de Ariadna, muchos amigos con los que uno consulta, con los que uno pregunta. El tema que precisamente traigo para el episodio de hoy. Este tema lo he armado en función de algo que estoy viviendo como padre en este momento y en lo que estamos un montón de papás en toda Venezuela en este momento. No solamente en estos días hacía la referencia de los útiles escolares. Uno de los momentos más importantes, uno de los momentos más esperados por el chamo es el útil escolar. Es como una especie de Navidad adelantada, porque el chamo está recibiendo algo que él quiere, tener una ilusión a mitad de año, y es una de las motivaciones que al fin y al cabo hace que él se sienta motivado para ir al salón de clase, para activarse con su colegio, para entrar en modo, ya año escolar. Los útiles escolares. Repasamos, recordamos qué cantidad de gente recordó momentos importantes. Me hicieron referencia de cosas que había olvidado, que por supuesto a uno se le pasan, uno se olvida porque son demasiadas. Y aparte el tiempo pues es un poquito reducido para poderles echar el cuento. Pero uno de esos momentos importantes que estamos viviendo, que siempre se viene, el regreso a clase, tiene que ver también con una de las partes más importantes de ese ritual, que es el regreso a clase. Estoy en este momento en el proceso de comprar los uniformes escolares. Estoy buscando el uniforme escolar de mi muchacho. Y los uniformes escolares no había caído en cuenta, no lo había analizado hasta ahorita que lo estaba revisando con mi esposa. Hoy en día existen empresas, por ejemplo, valga la referencia, mis amigas, mis buenas amigas, las hermanas Bielma, de Nina y Diseño, que ellas te arman el uniforme completo. O sea, ellas le ahorran a uno como papá, tiene que patear mucho, tiene que buscar qué es el color, no, porque ellas te tienen ya todo armado. Son empresas que se han especializado en la fabricación exclusivamente de los uniformes de este colegio, de determinados colegios. Y la cosa es muy fácil, porque tú llegas y ya sabes que ese es el pantalón, ese es el chemis, esa es la camisa, ese es el suéter, esa es la chaqueta, lo que usen, ese es el color, ese es el escudo, ese es el distintivo, no hay que coger para ningún lado. Pero eso no era así hace unos años atrás. Hace años, los uniformes escolares, después de haber revisado, analizado, primero nosotros no teníamos esas fábricas de uniformes. Los uniformes los tenía que armar el papá y la mamá yendo a una tienda, el Fortín, yendo a Pepe Ganga, yendo donde saliera que estuviese el pantalón del color más o menos que se parecía a lo que pedía el colegio. Además, una de las cosas más sorprendentes que ocurrían también tenía que ver con el chemis. El chemis que podía parecer que es el mismo chemis para todo el mundo, no, tenía diferentes variables, diferentes opciones por la marca del chemis. Entonces ahí también era todo un drama para el papá. De verdad que nuestro papá es admirable. Primero por lo caro, porque estas empresas que te fabrican los uniformes al fin y al cabo lo hacen para lograr el mejor precio posible en el presupuesto de los papás. En nuestra época era, vaya a una tienda, usted verá si se mete a un Calvin Klein, si se mete a un United Color of Benetton, si se mete a la tienda más barata y si lo manda a hacer. No existía esto de mandar a hacer por talla. O sea, usted tenía que ir a la tienda y ahí está el chemis, mídaselo a ver si le queda y en el nombre de Dios vaya. Y además una cosa importantísima, no sé si ocurría en toda Venezuela, pero al menos en mi colegio, en San Cristóbal, y creo que así era en todos los colegios, no se utilizaba pantalón del uniforme. O sea, las muchachas utilizaban falda, eso era fijo, falda, y nosotros utilizamos jean. Ese era el pantalón, jean, el jean. En liceos y colegios se utilizaba blue jean, un jean azul. Y ahí entraba cualquier cantidad de variables. Para rematar, en la época en que yo estudié, los jeans, ya entrando en el tema de los jeans entraron en una moda muy extraña. Por ejemplo, existía la moda de MC Hammer, que sacó este blue jean que parecía paracaidista, le decían paracaidista, porque era un blue jean súper ancho, y en la bota era finito, bota tubito, pero aquí era ancho. Entonces parecía que tuviese una elefantiasis, un problema en las piernas, que fueran piernas gordas. Tal vez tu pierna era flaquita, pero el blue jean era extremadamente ancho. Y en medio de los blue jeans también surgió una moda a finales de los 80, principios de los 90, que no sé si esa moda, porque las modas se van reciclando, las modas son cíclicas, o sea, las modas pasan, después de unos años vuelven a retomarse, y no sé si esta moda no lo he visto, pero en ese momento entró el auge y la locura con los jeans nevados, los blue jeans nevados, el jean nevado. Y eso fue algo que se salió de control, porque el jean nevado sale como una moda que utilizaban las actrices, el reparto de actores y actrices de Venevisión, Radio Caracas, las novelas, y difundieron esa moda, se corrió como pólvora en toda Venezuela. Creo que fue también global, fue mundial. El utilizar
un jean nevado. ¿Cómo es nevado para los que no saben? Bueno, literalmente, era un jean como manchado de blanco. Había gente que lo improvisaba, le echaba cloro, pero no queda igual. O sea, esta gente de verdad tenía la técnica para que se vieran las manchas blancas y le decían nevado porque parecía, no sé, un pico, o sea, era un efecto blanco, era una trama blanca, como manchas blancas, moteado. En algunos casos parecían brochazos, otros eran más uniformes, con más criterio, pero en líneas generales era la moda del jean nevado. Entonces eso se empezó a llevar al colegio. Entonces era un uniforme con el chemis, con la camisa del colegio y el famoso jean nevado, que además venía con una moda que se había arrastrado de unos años antes, que era ya había pasado la moda, porque tú sabes que las cosas siempre eran los extremos. En los 70 estuvieron de moda la bota campana, en los 80 dijeron bota tubito. La bota tubito era un jean ancho, pero que tenía en el tobillo, la bota era pegadita. Y si no venía así, tú mismo lo hacías. Entonces tenías una técnica de enrollar delicadamente, o sea, nos volvimos una especie de artistas en manualidades, doblando la bota, y lo que sobraba se metía así como un billetico, como si fuera un gancho para que quedara bota tubito. Ahí podías estar tracándote la circulación de los pies. Podías estar teniendo los pies que sentías que se te estaban durmiendo, pero tú no podías dejar de tener el famoso botatubito. Ya después, cuando la moda se implementa, los pantalones venían con la botatubito. Pero estos uniformes de aquella época, estos uniformes de nuestra generación permitían algo que ahorita es inconcebible. Yo lo veo por el Colegio de mi chamo. El Colegio de mi chamo, hay empresas autorizadas para fabricar los uniformes y usted tiene que ir ahí. Ahí no se permite incluso que se vean marcas. Ahí no puedes tú llevar algo que lleve una marca. En mi época no. En mi época el clasismo, la exclusión, esas cosas que hoy en día se han buscado, se han prohibido, eran absolutamente permitidas. Entonces, tú podías llevar un chemis, el que llegaba con un chemis Lacoste, ese estaba en los números. O sea, ese era el que la estaba dando. Ese pana, y era la moda, podían salir imitaciones, pero era normal llegar con un chemis Lacoste, beige o azul, celeste, que tenía el cocodrilo de Lacoste original además. El dilema estaba en el distintivo, porque tenías que ir con el distintivo. Y si exigían que lo pusieras en la izquierda y el cocodrilo está en la izquierda, ¿cómo diablos tú tapabas el cocodrilo con el distintivo cuando tú querías mostrar que tenías un chemis? No solamente que estaba a la moda, sino que era de marca y además costaba una plata. Entonces lo ponías al revés, o lo ponías, o sea, le ponías que el cocodrilo quedara a un lado, pero tenías que mostrar que tenías un Lacoste. También estaba el chemis Nike, también están los polos. La cosa se sale de control porque a finales de los 80 el polo Ralph Lauren entró de moda y Polo también sacó su chemis unicolor que la gente buscaba tener, un chemis polo de color beige o azul celeste. Qué locura eso. Los pantalones no escaparon a esta moda, entonces existían los famosos Levi's, los Levi's, que todo el mundo quería tener el Levi's original, el 500, creo que el 501, que era el famoso Levi's, que el gringo, el original, que tú te matabas por tener ese. Después llegaron los Diesel, que eran con ciertas particularidades, y tú querías llevar ese Levi's al colegio, querías llevarlo al liceo. Pero también salieron opciones como los OP, los Ocean Pacific, que también estuvieron muy de moda. Al final podías terminar de repente comprando un Caribú, un pantalón Caribú o un Lee, pero normalmente querías mostrar eso. Entonces el uniforme permitía que tú utilizaras marcas, que tú mostraras marcas dentro del uniforme, cosa que ahorita no ocurre. Ahorita yo no puedo llegar con mi chamo y que él lleve algo porque lo devuelven de una vez. El suéter tenía que ser el original. En aquella época tú podías llegar con chaquetas de cualquier figura, de cualquier forma, de cualquier cantidad de colores. Para rematar eran los 80, entonces los colores rimbombantes, la moda exagerada, las hombreras también estaban de moda, y esto fue todo un dilema porque todo el mundo quería utilizar hombreras. Miami Vice nos destruyó la vida porque estos tipos salían constantemente con hombreras. Entonces imagínate querer llevar una chaqueta y tener que meterle hombrera, y se veía todo el mundo en clase así. Parecían jugadores de fútbol americano. Todavía todos los compañeros de clase en el salón con esa chaqueta, esas camisas, con las superhombreras puestas. Además, también los accesorios formaron parte importante de los uniformes en el regreso a clase. ¿Y cuáles eran los accesorios? Aunque ustedes no lo crean, en los colegios era permitido que tú llevaras lentes oscuros. Yo no entiendo cómo permitían esas cosas en mi época. De ahí viene toda la destrucción que después pasó. Ahorita es imposible pensar que en un colegio un chamo llegue con unos lentes oscuros. De inmediato lo llaman a coordinación, lo agarra el psicólogo, habla con él. Todo está bien en casa. ¿Qué es lo que pasa? Porque tú llegas con lentes oscuros, estás consumiendo algo. En mi época era normal en el salón varios chamos con los lentes oscuros puestos. Y fue una moda tan grande que salieron marcas especializadas. Por ejemplo, después de Top Gun, los Ray-Ban, de la figura de Tom Cruise, de esos Ray-Ban que era la forma de Top Gun, estuvieron de moda, pero la que de verdad rompió, la marca que todo el mundo quería tener en accesorios a la hora de ir a clase en un colegio con lentes oscuros, eran los Bolé.
Los bolés era una marca de lentes francesa, espectacular. Esos bolés que sobre todo puso de moda Horacio Blanco, Desorden Público. Los bolés que todo el mundo quería tener. Tú sabes que eran los originales porque agarrabas y los doblabas así y no se partían. Ese era el bolé original. Y había cada pana que decía, vamos a ver si es original. Lo doblaba y si se partía, si tú tenías unos chimbos se iba a partir y perdías esos reales. Pero si tú estabas tranquilo porque era original, sabías que esos bolés nunca se iban a destruir. Yo no sé qué los hacían, fibra de carbono, pero esos bichos no se destruían. Y el bolé no estaba completo si no utilizabas los croquis. El croquis era una liga que se ponía aquí como para lo que usan los viejitos, la cadenita que usan los viejitos para que no se le caiga, pero era una liga súper moderna. Se llamaba croquis y traía figuras fosforescentes, verde, rojo, fosforescente, que eran como jeroglíficos que venían dentro de esa cinta y tú se los ponías a cada pata de los bolés, entonces ya tú estabas completo. Tenías tu bolé puesto con la liga atrás, los croquis, o colgados aquí en el hombro, y era normal tener los bolés aquí con los croquis, qué moda más loca, pero eso estuvo súper pegado. Hablando de accesorios, también estuvo muy de moda tener el reloj Swatch. Los Swatch llegaron a nuestras vidas y era el reloj que todo el mundo debía tener. Tú sabes que era un Swatch por los colores, era un reloj espectacular que aguantaba pata, aguantaba golpe, era carísimo en el momento, creo que siguen siendo muy caros, un reloj suizo original, pero que entraron con una moda impresionante. Como no se quedaron ahí, eran los 80, principios de los 90, salieron los Pop Swatch, que eran aún más grandes, parecían los de Flavor Flav, que eran totalmente gigantescos y todo el mundo se mataba por tener esos Swatch. En el tema de los zapatos hay que hacer un apartado, porque los zapatos forman parte de lo que era el uniforme como un accesorio clave, indispensable, que todo el mundo quiere tener, y ahí sí podemos pasar semanas enteras hablando de cómo era el tema de los zapatos para el regreso a clase. Los zapatos clásicos que durante toda la vida se utilizaron, creo que todavía siguen existiendo, eran los Tom Sailor. Los Tom Sailor era un zapato corte bajo que se podía usar sin media, y había cada loco que iba a clase sin media. Eso era una discusión constante que había con el profesor que revisaba que tuvieran medias, porque era un zapato diseñado para utilizar sin media. Pero bueno, el Tom Sailor era en la marca clásica para ir a clase. Este tenía una suela blanca que a veces era dura y sonaba como si fuera un caballo uno pasando por el pasillo del colegio, y tú lo podías comprar marrón o lo podías comprar negro, pero era el Tom Sailor original, que tenía esos cordones que eran como una cuerdita que era bastante suave y que utilizabas de esta manera. Había un zapato que le competía al Tom Sailor y era mucho más caro. El que tenía este zapato de verdad tenía plata, o sea, tenía un estatus social importante. Era el que llegaba con unos zapatos Sebago. Los Sebago eran los originales. Tú reconocías el Sebago porque tenía como unas moneditas en la parte superior, y eso distinguía que era un Sebago original. Cuando llegaba ese pana, tú tenías un Tom Sailor, llegaba ese pana con el Sebago, tú tratas de taparte tus zapatos porque te daba pena que ese pana tuviera unos Sebago originales y tú tuvieses eso. Luego la cosa fue evolucionando y entramos en una moda mucho más sport. Entonces, el zapato que todo el mundo debía tener en el liceo, en el colegio, eran las Reebok originales. Las Reebok originales negras, clásicas. Esas Reebok, tú sabías, cuando tú ibas y comprabas y salías en la tienda de zapatos con esa caja con la bandera de Gran Bretaña, tú salías orgulloso porque tú llevabas en esas manos, tú llevabas un zapato que se iba a convertir en referencia importante que todo el mundo tenía, las Reebok negras originales. Y si de verdad la querías dar y eras el tipo que estaba en los números, que estaba, bueno, metido en la onda del colegio, utilizaba las Reebok negras para el día a día, ir a clase, y para educación física utilizaba las Reebok blancas. Era la misma versión, pero blancas, y era la que llevaba educación física. Ese pana estaba, mira, las Reebok eran suavecitas, eran súper ligeras, era un zapato espectacular, tenía un olor incluso nuevo, único. Ese era el zapato Reebok original que todo el mundo quería tener. Luego salieron las Reebok corte alto. Con la moda y la llegada de Michael Jordan a la NBA, con las Nike Air, Reebok saca también su versión corte alto. Entonces ahí la cosa se salió de control. Todo el mundo quería tener las Reebok originales. Me han hecho llegar muchísima información. Me dice por acá Juan Elías, por ejemplo, en Mérida, con la facilidad de subir al pico al teleférico, la gente subía con la nieve y de Colorado el Gino Oscuro. Qué chiste más malo, Juan Elías. Terriblemente malo. Agarraban la nieve y se frotaban el pantalón. No, obviamente no. Yo sí sé un pana que utilizó cloro, pero el experimento le salió mal, porque le quedó como manchado, o sea, le quedaron como pedazos blancos así. No. El nevado era una cosa, había una técnica especial que utilizaron los fabricantes y tú veías que era un jean nevado original. Bueno, las Reebok, los accesorios que fueron muy importantes, como los lentes oscuros, aunque ustedes no lo quieran utilizar, como eran los 80, era normal el copete, tener peinado con copetes y era... Mira, algo súper normal en clase, no sé si les pasó a ustedes, y las muchachas debían utilizar esos súper moños con unos copetes gigantes, que uno estaba en clase y era normal, totalmente normal, que el profesor estaba explicando, bueno, ya saben que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y de repente escuchabas
una de las chamas había sacado la laca y se estaba echando en el copete. Y uno empezaba a toser, pero bueno, no era normal, porque se estaba manteniendo su copete, y eran los 80, eso era permitido. Ese tipo de locuras ocurría en nuestra época. También, bueno, a nivel de chaquetas, bueno, ella era la que cada quien quisiera llevar. Salieron las chaquetas ovejeras. La chaqueta ovejera era una chaqueta de blue jean con un paño por dentro, blanco. Imagínense ustedes, con estos calores, y yo que vengo de San Cristóbal, que hace mucho más calor que acá, en plena clase, 10 de la mañana, ese salón con los chamos en pleno desarrollo, que las hormonas hacen que uno produzca unos olores únicos, con esa chaqueta ovejera puesta, sudando, porque en el recreo había estado jugando una caimanera futbolito con los panas, y sentarme y en un momento determinado hacer, ¡uf, qué calor! Salía un aroma, pero uno se volvía un trucutru, no se volvía un hombre cromañón único, original, o sea, ese olor único. ¿Qué ocurría con las benditas chaquetas ovejeras? La mía llegó un momento que además me la botó, o sea, de verdad me la desapareció, la quemó, yo creo que la quemó, porque ya era, o sea, tenía vida propia. O sea, dicho, yo la soltaba así y ella se iba caminando al closet directamente. Bueno, las chaquetas, los accesorios, bueno, no llegaba al extremo de las gorras, no estaban de moda, entonces no se permitían gorras, pero bueno, todo eso sí existía. Aunque ustedes no lo crean, siempre se revisaba el uniforme. Yo no sé qué revisan los profesores, porque yo entiendo ahorita que los chamos revisen, miren, no, el pantalón tiene que ser así, así, asado. En aquella época, no sé, que el Nevado estuviera uniforme, que de repente tuviese una cosa que fuera bien, pero nos revisaban el uniforme. Era obligatorio llevar correa, por supuesto. Revisaban los Tom Sailor que tuvieses medias puestas. Por ejemplo, si no tenías educación física, tú podías llevar Reebok, podías llevar Tom Sailor, podías llevar Kickers, podías llevar Sebago, pero que fuese negro. Siempre era obligatorio negro. Si tú llegabas con un zapato de otro color, no te dejaban entrar. De ahí viene el cuento clásico que me ocurrió una vez con un pana. Yo era Duarte, este pana era apellido Domínguez, se sentaba a mi lado. Y estábamos atrás, éramos los últimos de la fila, como el grupo español. Y resulta que detrás de nosotros había una ventana que daba hacia el sótano del colegio, hacia donde estaban las canchas. Y este loco había llegado, estaban de moda las Nike, estaban saliendo las primeras Jordan, las Nike Air, entonces llegó con las corte alto así, blancas con rojo. Obviamente no le iban a dejar entrar. Entonces empieza a pegarme gritos de abajo para que le tire mis zapatos. Dice, Duarte, me empieza a llamar, yo me asomo, me dice que le tire los zapatos, yo me quito, bueno, siendo pana, siendo solidario, tú sabes cómo era el colegio, me quito los zapatos y se los lanzo. En el momento que se los estoy lanzando, me estoy sentando, el profesor se da cuenta que yo me estaba sentando, me dice, Duarte, ¿qué pasa? ¿Sabe mucho? Era una clase de matemáticas. ¿Se sabe el ejercicio? Yo no, profe, no me lo sé. ¿Cómo que no? Venga y aprende, pasa la pizarra. Y esto que ser un salón que tenía tarima. Tú te elevabas. Tú dices, no, profe, no sé, pase por acá para que me explique, que pase, si no le pongo 01. Y me paro y voy caminando, y cuando me monto y todo el mundo ve que estoy en media, o sea, que voy con las medias, parecía una de Egipto y patas blancas así. Me dice, sus zapatos, en ese momento llega Domínguez. Bueno, vaya y firme el libro de vida, que es uno de los temas que vamos a hablar en algún momento, el famoso libro de vida que me dijeron que todavía existe, aunque ustedes no lo crean. Yo pensé que solo era en mi época, pero todavía existe. Bueno, los uniformes eran parte fundamental de la cotidianidad al momento de ir a clases. Los uniformes tenían sus variaciones. Lo que me he dado cuenta es que son absolutamente diferentes a lo que tiene que ver con los uniformes de los chamos hoy en día. Los colegios, ciertos colegios que mantienen la época, y basta ver, por ejemplo, mis chamos estudian en el Fátima. El Fátima en mi época obviamente eran niñas, o sea, no era mixto como es ahorita, pero con ver las niñas, en estos días estaba viendo las promociones. Ellos tienen un pasillo lleno con las fotos, con cuadros, con las fotos de cada una de las promociones desde que, bueno, ese colegio es antiquísimo. Y estaba viendo las de mi generación, o sea, las señoras que ahorita tienen mi edad, 50 años, que se graduaron en el 90, y estaba viendo las fotos, los copetes, era falda, las camisas se remangaban acá, era normal hacerse, así como el tubito, botatubito, en las mangas se recogía aquí también, y eran camisas con, no sé, en los 80 todo era ancho. A diferencia ahorita que todo ajustado, en aquella época todo era ancho, entonces uno no sabía si esa muchacha tenía o si uno era un tipo papeado, era flaquito, porque como todo era ancho, uno estaba metido como en una bola gigante. Bueno, ese tipo de cosas sucedían, pero no lo disfrutamos y lo vivimos en aquella época. ¿Cómo fue tu uniforme? ¿Cuáles fueron los accesorios que utilizaste? ¿Tuviste alguno de esos accesorios también? Recuérdamelo por acá y comenta en este podcast cuando se publique. Hoy que hemos tenido podcast en vivo, ¿tiene sentido?